Quisiera empezar la palabra compartiendo algo. Generalmente yo he preguntado, he hablado acerca de aquellas personas que tienen un talento, que tienen una habilidad, que son muy buenas para hacer lo que hacen en lo que aprendieron. Y hay gente que es profesional porque fue a la universidad y estudió un montón de materias y tiene trabajos que son muy específicos. O hay otros que de pronto se especializaron en algo muy particular, en algo que hacían y obviamente son muy buenos en eso. Y qué bueno tenerlos en cuenta, pero hay muchos de ellos, y quisiera enfocarme en eso, que reconocen a veces a alguien que fue un mentor. O sea, no sé si usted puede reconocer en su vida un mentor, pero usted dice, gracias a Dios que esta persona me enseñó, cogió, me direccionó, me mostró y me dijo, oiga, es por acá, es por este lado. Y qué bueno reconocer a esas personas, ¿verdad? El que me enseñó el arte que yo sé, el que me enseñó tal cosa, el que me cogió un día y me dijo, oiga, bueno, ¿para dónde va en su vida? Aterrice, quédese quieto y es por acá el camino, y lo podemos como reconocer. Hay muchos que reconocen a estas personas en familiares, en un papá, un abuelo, una mamá, y hay otros que de pronto se encontraron en el camino con alguien, un jefe o esa persona que marcó su vida. Resulta que en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy de la carta a Timoteo, y quisiera una vez más recordarles el contexto histórico, el momento en el que está. Esta primera carta Timoteo la escribe cuando ya lleva bastante tiempo en su ministerio, ha hecho 3 viajes misioneros, ha estado en la cárcel, ha predicado, ha fundado muchas iglesias, está empezando su 4.º viaje misionero, como visitando cada uno de los lugares a los que vuelve a recorrer para mirar cómo está la iglesia. Y él en la carta que le escribe a Timoteo y en este primer capítulo toma unos versículos para hablar de su testimonio personal, para hablar de él, para hablar en primera persona. Yo, Pablo, quiero decir esto de mí. Pero en esto que está haciendo, yo veo es como a Pablo dándole la gloria a quien él piensa que es su mentor. Y obviamente su mentor es ¿quién? Cristo. La persona que lo ha direccionado, la persona que lo ha levantado, la persona que lo ha fortalecido. Y quisiera tomar este testimonio para que nosotros también entendamos que la importancia que tiene de que nosotros seamos mentoreados por Cristo. Y tal vez lo voy a decir en varias ocasiones en la enseñanza, pero quiero empezar a decirlo desde ya. Y es dos cosas. Primero, ¿tú sabes qué sería tu vida hoy si Cristo no hubiera llegado? O sea, ¿en dónde estarías hoy si Cristo no hubiera llegado a tu vida? Pero en segundo lugar, yo no sé cómo sea tu vida particular, pero tú entiendes el hecho de que Dios te haya escogido dentro de tu familia. Porque todos tenemos familiares y amamos nuestras familias. Yo amo mi familia y sé que usted también ama a su familia. Pero a veces Dios como que nos permitió tener. Todos tenemos familiares que no conocen del Señor. Y sabemos que nosotros no lo conocemos porque es que somos más inteligentes o más pilos. No, porque Dios tocó nuestro corazón y nos permitió entender su gracia. ¿Y qué significa que nosotros podamos tener ese privilegio? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y entonces veo que Pablo, después de muchos años de ministerio, de muchos años de caminar con Cristo, de muchas tribulaciones, porque Pablo sabemos que su vida no fue de color de rosa. O sea, no fue que Pablo se la pasó en hoteles 5 estrellas y cuando iba a grandes, qué sé yo, centros de entrenamiento para que multitudes lo escucharan. No, Pablo generalmente predicaba en lugares fuertes. Sabemos que llegaba a las ciudades, predicaba en la sinagoga, pero generalmente lo sacaban a piedra, lo sacaban en pellones de las sinagogas y después tenía que predicar en la calle, al lado de un árbol, seguramente en una casa. Y la cantidad de gente que le escuchaba, no sé cuántos serían, no sé si las multitudes eran como las de Cristo o era menor número de personas. Pero después de tanto tiempo, después de la cárcel, de persecuciones, de ser apedreado, de todo lo que vivió, resulta que Pablo sigue mostrando que Cristo es su pasión. O sea, me impactó eso preparando el mensaje. Cristo sigue siendo su pasión y Cristo sigue siendo su inspiración. Y yo quisiera preguntarte en esta noche si Cristo en este momento es tu inspiración. Pero en serio, porque yo me lo pregunté y me preocupé. Me preocupé porque, no sé si lo voy a decir más adelante, pero voy a decirles algo. Bueno, no sé si Eric, que no es colombiano, también lo disfrutará, si Valeria, que no es colombiana, pero los colombianos que estamos acá, ¿qué hubiera pasado si Colombia gana anoche? ¿Por qué? Porque hubiéramos celebrado, porque nos inspira.
Y muchos quedaron como tristes, acongojados, algunos lloraron, porque es algo que inspira. Ahora, mi pregunta es, ¿Cristo me inspira de tal manera? O sea, Cristo llega a ese nivel de inspiración en mi vida, de pasión, de gracia por caminar en Él. Así que el título de mi enseñanza en esta noche, y tomando ese pequeño testimonio que Pablo va a dar de su propia vida en esta carta a Timoteo, es Tras las pisadas del Maestro. Tras las pisadas del Maestro. Es como cuando yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero caminar en ese contexto, en eso que Dios ha determinado. Así que en esta parte, recordemos que Pablo está desenmascarando que hay falsos maestros dentro de la iglesia, y esos falsos maestros que había en la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo está predicando, tenían que ver con personas que los querían judaizar otra vez. Ahora, si vamos a hablar de alguien que conociera la ley y de alguien que supiera en qué significaba la ley, pues era Pablo, ya la conocía. Así que él mismo sabe identificar, porque dice, oiga, acá hay mucha gente que habla basura, perdón, lo digo así, habla basura, que habla por solamente como mostrar que sabe mucho, pero en realidad no sabe tanto, y está desviando a la gente y está apartándolo del evangelio verdadero, del evangelio que nos debería llenar de gozo, de alegría, de bendición, solamente por enseñanzas banales y superficiales de una falsa doctrina. Así que vuelve y enfoca su enseñanza, pero hablando de eso, va a hablar de su testimonio. Y yo quisiera tomar el testimonio de Pablo, porque uno dice, Pablo, claro, Dios lo llamó con un propósito tan grande. ¿A ti no? O sea, Pablo, ¿Dios no te llamó a ti? Porque es que Pablo, ahora, si Pablo estuviera en este tiempo, yo no sé cuántos seguidores tendría en X. Yo no sé qué tanta gente lo seguiría por las redes. Sí, seguramente mucha gente. Pero ¿eso significa que el resto de ministerios no son importantes? O sea, ¿solamente es Pablo? Cuando entendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo y que Cristo es el que nos coloca donde Él quiere y que nos ministra de la manera que Él quiere que lo hagamos, y que seguramente en el campo de acción que Él me ha colocado es donde tengo que ser útil. Y colocando al mismo Pablo como ejemplo, podríamos hablar del ministerio de Pablo, pero Pablo no existiría si no hubiera habido un Ananías obediente que le hubiera ido a predicar la palabra a Pablo. Y no creo que cuando llegue Ananías al cielo, Dios le va a decir, no, Ananías, usted solamente ganó a Pablo. En cambio, Pablo, no. Ananías cumplió lo que Dios quería que él cumpliera. Y Pablo cumplió lo que él quería que cumpliera. ¿Tú estás cumpliendo lo que Dios quiere que cumplas? ¿Tú estás influenciando en el ambiente, en el entorno, en lo que Dios te ha colocado? Y entonces quiero tomar el testimonio que Pablo nos va a ir desglosando, o que vamos a ir desglosando, que da en la carta a Timoteo, para responder a 3 preguntas que obviamente usted va a decir, pastor, pero esas preguntas ya las hemos respondido. Sí, las vamos a responder otra vez, pero tal vez no como siempre, sino vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Y las preguntas son sencillas. Primera, ¿quién nos eligió? ¿Cómo nos eligió? ¿Para qué nos escogió? Ay, pastor, pero eso lo sabemos. Sí, pero déjeme ahondar un poquitico más en esto. Y empecemos por la primera. ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos eligió? Usted me ha escuchado hablar constantemente de que yo no entiendo, y espero que usted tampoco lo entienda, por qué Dios me escogió a mí. O sea, ¿qué vio? Porque la verdad yo no veo nada. O sea, no había algo que me hiciera meritorio de esa escogencia. Ahora, cuando yo pienso en Pablo, cuando pienso en Saulo de Tarso, podríamos decir lo contrario. Obviamente ya usted conoce la gracia, entonces lo entiende, pero yo quiero que usted se coloque por un momento en el momento histórico y en el ambiente social en el que vivía Pablo. Era Saulo de Tarso, era un fariseo reconocido, era un hombre que podría yo decir que no era hipócrita con respecto a su cumplimiento de la ley, sino que realmente creía en la ley y que era reconocido por las personas. Ahora, muy difícil acercarse a Saulo de Tarso y decirle, Saulo, tú necesitas a Cristo. Saulo te hubiera mirado y te hubiera dicho, perdón, ¿necesito a quién? Y en los mejores términos colombianos, él hubiera dicho, usted no sabe quién soy yo. Pero él hubiera dicho en cuanto a, yo conozco la ley y yo cumplo la ley. Y desde niño he estado allí firme, así que no me venga a decir que necesito a alguien.
Yo creo que esa es la misma razón por la cual Saulo de Tarso Dios no coloca a alguien que le predique de una vez, sino primero se le presenta a Cristo mismo y lo tumba al piso. Porque él necesitaba romper ese orgullo. Ahora, escúcheme lo que estoy diciendo, porque orgullo en sí mismo es pecado, soberbia es pecado. Pero Saulo de Tarso no entiende que él está en pecado. Saulo de Tarso piensa que él está bien, que su vida está fantástica, que por todo lo que ha hecho, por todos los biblipuntos, como hablan hoy en día, que ha hecho, seguramente se merece un lugar muy especial en el lugar en el que Dios lo ha referenciado. Y no solamente por lo que él piensa de sí mismo, sino por lo que los que lo rodean piensan de él. Porque Saulo de Tarso es una persona reconocida, es una persona que es baluarte, que es un ejemplo, que es alguien que se constituye como en esa inspiración que él puede ser para otros. Y él mismo se lo cree, pero cuando es confrontado con Cristo y cuando él se encuentra con él personalmente y cuando él empieza a revelarle realmente el propósito de la ley, él cambia de pensamiento. Y aquí es donde en ese primer capítulo de Timoteo, él empieza en esos cortos versículos a hablar de su testimonio y lo dice de la siguiente manera. Versículo 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, Pablo está diciendo, yo no merecería estar en el ministerio. Y acá para mí es importante que lo entendamos porque a veces nosotros como que evaluamos las cosas desde una parte muy humana. Y humanamente decimos quién merece y quién no merece, quién puede ser mejor líder o quién puede no ser tan buen líder, quién puede llegar a hacer algo para el Señor y quién no, en mi condición humana. Pero resulta que quien aparta y quien elige es Dios. Porque el mismo que apartó a un Saulo de Tarso para el ministerio es el mismo que apartó a un Pedro para el ministerio. Y si yo comparo el currículum de Pedro con el de Pablo, nada que ver. Porque Pedro es un pescador, sin mayores estudios, sin mayor letra, sin mayor entendimiento. Pero así como escogió a Pedro, de la misma manera escogió a Saulo de Tarso y de la misma manera te escogió a ti. Te apartó a ti. Ahora yo quiero hacer énfasis en eso, que tú entiendas en esta noche porque estamos hablando de la iglesia. Y estamos hablando de que tú eres la iglesia. Y que en medio de los problemas que tenemos, en medio de las dificultades que tenemos, en medio de las cosas que hirieron nuestro corazón por X o Y circunstancias, porque vivimos en medio de un mundo pecador, Dios nos escogió y Dios nos apartó para que pudiéramos caminar en lo que Él quiere. Así que Saulo mismo ahora predica de algo que él practicaba, y es que era un falso maestro. ¿Cómo así, pastor? ¿Saulo de Tarso era un falso maestro? Sí, claro, era un falso maestro. ¿Enseñaba mal? No, enseñaba bien. Y entonces, ¿por qué era falso maestro? Porque él enseñaba bien desde su conocimiento. Y en el conocimiento que Saulo tenía, él entendía que uno se hacía merecedor a la salvación por los méritos del cumplimiento de la ley. Por eso él persigue a la iglesia. Por eso él persigue el nombre de Cristo. Porque él no puede entender cómo alguien es salvo por fe y cómo menos los gentiles. Porque la salvación es solamente para los judíos y solamente por el cumplimiento de la ley. Así que él cree fervientemente en esto, pero sin darse cuenta, él está siendo un falso maestro a todos aquellos que le están diciendo: ¿cómo así que usted se va a ir al cristianismo? ¿Cómo así que usted se va a volver de los del camino? ¿Cómo así que usted va a romper su tradición? Él era antes de conocer a Cristo, era de los que quería regresar a la gente nuevamente a la ley. ¿Lo hacía por mala gente? No.
Él creía que lo estaba haciendo bien, aunque lo estaba haciendo mal y aunque estaba desviando a la gente del camino. Ahora, cuando él es confrontado, cuando él se encuentra con Jesús, es como si el Espíritu Santo trajera la revelación de la palabra. Y acá vuelvo a lo mismo porque es la iglesia de lo que estamos hablando. Y es si yo tengo la revelación de por qué Dios me llamó y a qué me llamó. Si yo tengo la revelación de la palabra. Si antes de estar buscando de pronto, qué sé yo, likes en las redes sociales o el reconocimiento de la gente o el aplauso de la gente, yo me pregunto todos los días y le digo, Dios, ¿lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga? Porque puede ser que tenga miles de likes sin estar cumpliendo el propósito de Dios. O puede ser que no tenga ningún like y que haga lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que busco yo? ¿De quién busco el reconocimiento? ¿Quién me inspira realmente? ¿Y a quién quiero realmente agradar? ¿Y a quién quiero bendecir? Porque ahí es donde radica la situación. Así que él entiende cuando encuentra a Cristo que sus obras no sirven de nada. Que todo en lo que fundamentó su vida, y a mí me parece impresionante esto, porque a veces cuando nos profundizamos en el evangelio es fuerte, porque Saulo en un momento determinado, ¿cuántos años tenía Saulo cuando conoció al Señor? Yo no sé si era un hombre de 30 años, de 40 años, de 50, no sé cuántos años tenía, pero lo cierto es que cuando él conoce a Cristo, es como si él dijera, entiendo que todo lo que he hecho hasta acá no sirve de nada, que no me sirve para nada, que ahora tengo que comenzar de nuevo. Y esto no es sencillo porque es como romper lo que yo tenía como meta en la vida por ahora colocar una nueva meta. Pero esa meta ahora es inspirada por Cristo, que ha venido a su vida a transformarlo y a levantarlo en un hombre diferente. Y que no solamente sus obras no sirven de nada, sino que ahora en quien encuentra realmente la salvación es en quien él perseguía. Porque eso es romper su orgullo también. ¿Recuerdan Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? El que tú estás persiguiendo, el que tú estás atacando. Ese es el que te habla. Y es el único que puede llevarte a la salvación. Ahora, no es simplemente algo que se lee en la palabra, sino es entender qué significa para Saulo de Tarso, entender que todo en lo que estaba su esperanza ya no sirve de nada. Y una de las cosas que nos hace a nosotros a veces claudicar es que a veces pensamos que hemos perdido mucho. Tal vez puede ser que hayamos perdido mucho, pero lo que perdimos es basura, comparado con lo que Dios nos da, comparado con lo que Dios nos entrega, comparado con lo que Él nos está llamando a tener. Ahora, yo no podría pensar de Saulo de Tarso que tenía pecados tan feos como los nuestros. Tal vez Saulo de Tarso no miraba con lujuria. Tal vez Saulo de Tarso no tenía en sus labios la crítica, la murmuración. Tal vez Saulo de Tarso no decía mentiras. Tal vez Saulo de Tarso no robaba. Pero cuando él se encuentra con la palabra, él se confronta. Porque algo que yo veo en la carta a Timoteo y que lo he venido diciendo en estos días, es que él no solamente tuvo un conocimiento, sino tuvo una revelación de lo que es la palabra. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántos acá sabemos que decir mentiras está mal? ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Ahora no me responda, pero ¿cuántos mentimos? Porque es que tenemos el conocimiento, pero no tenemos la revelación. Ah, no, si la Biblia dice que está mal, pues yo lo hago, pero yo sé que está mal. Ah, yo sé, conocimiento, pero yo no lo he interiorizado. Ahora, Saulo, cuando se encuentra con Cristo y cuando el Espíritu Santo le revela el sentido de la ley, lo que hace es entender que aunque él pensaba que estaba bien,
lo que le muestra a Dios es que está tremendamente mal. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12 dice la palabra: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Escúcheme, Pablo está diciendo que él vivía sin la ley. ¿Cómo así? Pero luego no conocía la ley. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultaba para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vuelvo y le pregunto: ¿cuántos sabemos que mentir está mal? Pero ¿cuántos mentimos? Porque tal vez entiendo la palabra como la entendía Saulo de Tarso, pero no me ha llegado la revelación como la tenía Pablo en ese sentido. Así que Pablo ahora entiende que ya no se justifica en la ley. O sea, no dice, yo cumplo esto, yo procuro no decir mentiras, así que yo cumplo esto. Sino que ahora Pablo entiende que lo que hace la ley es avergonzarlo. La ley lo avergüenza, la ley lo hace, lo coloca en evidencia y le hace mostrarle que lo que él ha colocado, en lo que él ha colocado su confianza todo el tiempo, no sirve para nada. Y aunque él tiene buena voluntad cuando está imponiendo a otros lo que tienen que hacer, él está hablando en su corazón maldad y está calumniando contra el pueblo de Dios. Porque ¿a quién está persiguiendo? Al pueblo de Dios. Recuerda que en el camino a Damasco dice que él, respirando odio contra los del camino, pidió cartas para encarcelarlos. Bueno, él los tenía en un mal concepto. Y seguramente en ese mal concepto hablaba mal de a quien seguían. ¿A quién seguían ellos? A Cristo. Y cuando hablaba mal de Cristo, estaba yendo en contra de los primeros 5 mandamientos, que son de honrar a Dios, de guardar su nombre, de no jurar en contra de Él, de no blasfemar su nombre. Y estaba después, cuando iba en contra de los de la iglesia, estaba yendo en contra de los otros 5 mandamientos en cuanto al trato que debo tener con mis hermanos. De no matar, de no robar, de no envidiar, de no calumniar, de no levantar falsos testimonios. Así que aunque lo hizo de buena intención, su buena intención no deja de ser pecado. Su buena intención no deja de ser maldad. Su buena intención no deja de apartarlo de Dios. Así que la revelación de la ley es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que nos transforma y lo que lo transformó a él. Y acá es donde viene el choque que yo veo en Pablo, porque aunque no lo dice en el testimonio que está contando a Timoteo, sí lo dijo en Filipenses, y en Filipenses 3 del 8 al 9 dice: y ciertamente, está hablando el mismo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, no de la ley ahora, sino de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es mi justicia? ¿En qué me glorío yo? Y vuelvo al mentor. ¿Cuál es mentor? El mentor es Cristo. Y si mi mentor es Cristo, yo no me glorío de lo bueno que haga, sino yo me glorío de la comunión que tenga con Él, del amor que le tenga a Él, de la relación que tenga con Él. Ah, pastor, pero es que a Pablo le tocaba fácil. No, a Pablo no le tocó fácil, le tocó duro. Tuvo pruebas. ¿Saben qué hacen las pruebas en nuestra vida? Probar nuestro carácter. Probar cuánto hemos crecido en Dios. Realmente mostrarnos si estamos entendiendo o estamos creyendo en el Dios en el que decimos creer. Así que él habla de que esto hizo que para él fuera glorioso el entender que había sido escogido para ahora servir a Dios, para servirlo a Él, y que decidiera caminar en esa nueva revelación. Y Pablo, al contrario de Saulo, Saulo quería mantenerse en sus obras
y quería aún matar por esa creencia que tenía, por ese fanatismo que tenía. Pero ahora Pablo está dispuesto a dar su vida porque él entiende que es la iglesia santa de Cristo. Y vuelve al mismo punto, nosotros entendemos que somos la iglesia santa de Cristo, que somos apartados, que ya no somos la misma persona, que no caminamos en lo mismo que caminábamos antes, que donde quiera que estemos somos responsables de dar testimonio de lo que Dios ha hecho y no con cosas aparentes, no son cosas externas, no es cómo me paro, cómo me siento, cómo hablo, no, es cómo la gente puede ver en mí una persona genuina, pero genuina apartada para Dios. Genuina que camina en santidad, genuina que cuida lo que hace, lo que piensa y de qué manera lo habla. Así que eso es por qué lo escogió. Ahora, ¿cómo nos escogió? Pastor, también lo sabemos cómo nos escogió, pero déjeme ir un poquito más allá. Pasó algo en el mundial, como estamos en el modo mundial, voy a hablarlo, que se convirtió en escándalo mundial. Yo no sé si usted lo sepa, pero Estados Unidos es uno de los anfitriones o era uno de los anfitriones del campeonato. En el partido que jugó, antes del último partido que jugó, a su jugador estrella le sacaron tarjeta roja porque cometió una falta en contra de un jugador. Entonces en las normas del fútbol, los que saben del fútbol saben que una tarjeta roja mínimo da una fecha de suspensión, no puede jugar. Pero entonces el presidente de los Estados Unidos llamó al director de la FIFA y le dijo: a mí no me parece que haya sido tan grave, yo no estoy de acuerdo. Y el director de la FIFA dijo: oiga, a mí me parece lo mismo. Entonces, bueno, quitémosle la suspensión. Y la gente se tocó por eso. Tan delicada la gente, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente se molestó? Porque fue injusto. Porque si hay una sentencia se tiene que cumplir. Porque la ley dice que al que comete una falta y le sacan tarjeta roja, el siguiente partido no puede jugar. Hoy escuché, no sé si todos lo han visto, pero escuché un meme que me pareció muy chévere o muy chistoso. Pero hay gente que está diciendo: nos declaramos en desobediencia civil porque no creemos que Colombia haya perdido. Colombia ganó el partido y Suiza movió sus cosas por allá en los algoritmos para que Colombia hubiera perdido. Así que el próximo partido vamos a ir a jugar con... No, espera, hay algo establecido y tengo que cumplirlo. ¿Sí ve lo que pasa cuando corremos las reglas? Cuando acomodamos las cosas a lo que a mí me parece. Ahora, cuando Él nos escogió, no lo escogió dándonos una palmada en la espalda diciendo: sí, sé que pecaste, sé que te has equivocado, sé que hiciste lo malo. O sea, Jesús nos encontró con Pablo en el camino y le dijo: Pablo, por favor recapacita, ya cambia. Y empieza, no es eso lo que hace Cristo con nosotros. Cuando Pablo entiende lo que significa la ley, Pablo comprende lo drástico que es la ley. Ahora, yo quiero preguntarme a mí mismo y quiero preguntarle a usted si nosotros somos conscientes realmente de lo drástico que es la ley, de lo que significa caminar en santidad para Dios, de lo que significa caminar para Él. Porque Pablo sigue diciendo en su testimonio en la carta, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales, y Pablo dice: yo soy el primero. Ahora, la gracia fue más abundante que, ¿qué? Fue más abundante que la ley. Porque obviamente la ley lo condenaba, la ley lo dejaba por fuera. Saulo de Tarso, cuando se encuentra con Cristo y se convierte en Pablo, entiende
que aunque él pensaba que estaba justificado delante de Dios, lo que hacía no le servía para nada y que ahora necesita a Cristo realmente para estar en ello, y por eso es más abundante para él la gracia que la ley. El perdón que Dios nos otorga es otorgado desde la cruz. No fue que no hubo un precio pagado. No fue que nadie pagó. No, sí, nosotros debíamos pagar. Yo decía algo esta mañana, o en el momento que estaba preparando el mensaje, y se lo quiero decir a usted, y es: ¿qué pasaría si usted fuera consciente la próxima vez que fuera y viera a un crucifijo, viera la pasión de Cristo, o viera cualquiera de estas cosas que representan el sacrificio de Cristo? ¿Qué pasaría si usted fuera consciente que ese era su lugar? O sea, el que debería estar en esa cruz era usted, y obviamente yo debería estar en ese lugar. Es más, fue tan grande nuestro pecado, fue tan grande nuestra maldad, que no solamente es ir a una cruz y morir, sino que esa muerte, como la muerte no es vencida porque no alcanza a pagarlo, me lleva a una condenación eterna. Por eso Colosenses habla de que la muerte fue vencida en la cruz, porque Cristo pagó de tal manera el precio que me redimió a tal punto que me eximió de la condenación eterna. En otras palabras, puedo jugar el siguiente partido en la eternidad, pero porque Cristo pagó el precio. Pero no fue una llamada telefónica ni fue una palmada, sino que Cristo se colocó en mi lugar. Que yo estaba condenado, que yo no tenía alternativa, que yo no tenía forma de rescatar mi vida, y Él lo hizo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahora, esa palabra gratuita, si así es correcta, pero no quiero que la interpretemos mal, porque es como cuando te dan un regalo. Ay, sí, te regalo esto. No, pero espere, ese regalo costó. A ti no te cuesta, pero el hecho que no te cueste a ti sino la fe no significa que no costó. Y costó dolor, y costó tribulación, y costó sacrificio, y costó romper su comunión con el Padre, y costó el dolor, y costó el recibir la ira de Dios. Somos cristianos muy: ay Dios, pero tú no me escuchas. Ay Dios, pero no has escuchado mi oración. Ay Dios, no recibo esto y me pongo bravo contigo. No, ¿bravo de qué? O sea, Dios hizo lo más grande. Dios hizo lo más espectacular. O sea, lo que yo tenía por delante, si no hubiera conocido a Cristo, les pregunté al principio: ¿dónde estaría hoy si Cristo no le llegaba a su vida? Ahora, no solamente le pregunto eso, sino le pregunto: ¿cuál sería su destino si usted no conociera a Cristo hoy y esta noche muriera? ¿Cuál sería su destino? Sería una eternidad sin Él. Y es muy grande lo que Dios nos dio. Es muy grande el haber sido justificados en la cruz del Calvario. Y la única razón, escúcheme, la única razón que Cristo tuvo para venir a la cruz del Calvario, el único propósito que Él tenía: Cristo no vino a la tierra para hacerse famoso. Cristo no vino a la tierra para, qué sé yo, destacar y tener un buen nombre y cambiar la historia. No, Él no vino por eso. La única razón por la que Cristo vino a la tierra fue por ti. Ay, esto es muy fuerte. La única razón que Cristo tuvo por venir a la tierra fuiste tú, porque Él lo hizo personalmente por ti. Porque independientemente de lo que era tu vida, lo que tú vivías, lo que tú hacías, Cristo vino por ti. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo te llamó no porque tú lo merecieras. Cristo no te llamó porque eras el más pilo de tu casa, o el más adelantado en tu clase, o el más inteligente. En Corintios dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que menos había que sacar, Él nos tomó.
Salmo 40, déjeme parafrasearlo porque no lo dice así, pero yo quiero parafrasearlo. Es como si él hubiera metido la mano en la caneca, en lo peor, en la escoria, y nos hubiera sacado y nos hubiera lavado. Eso fue lo que él hizo. Pablo está diciendo, yo era eso. Yo vivía de tal manera, pero Dios me amó. Y estoy hablando de un hombre que lleva años en el evangelio. No estoy hablando cuando se cayó y se levantó, oh Dios, entiendo tantas cosas. No, él ha caminado con Cristo, pero no ha entrado en una religiosidad, en una rutina, en una costumbre, sino que su relación con Dios es tal que él lo ama, que él camina con él y vive en esa dimensión con él. Y él dice, y de los pecadores, yo el primero. Pues yo les dije que estaba fallando a todos los leyes de Dios. Los 5 primeros pecados, leyes de la ley moral, los está infringiendo cuando va en contra de Cristo, y los 5 siguientes cuando va en contra de su iglesia. Pero dice yo el primero. Pero también me detenía a pensar, y yo podría decir, creo que cada uno de nosotros debería decir yo el primero. O sea, antes de mirar a otro, antes de mirar si Jerónimo merecía, si mi esposa merecía, si Rosy merecía, no, me voy a mirar yo, iba a decir, Dios no lo merecía. Yo era el primero que no lo merecía. Yo era el primero que no tenía la opción. Pero fue tan grande tu misericordia, fue tan grande tu gracia. Y yo quisiera que hoy tú entendieras eso, que fue esa misericordia. Porque a veces las palabras entran en desuso porque las entramos en desgaste. Y como que es normal escuchar gracia, y como que es normal escuchar que nos justificó, y como que es normal escuchar que nos perdonó. Y perdemos el valor de lo que significa. Dejamos de tener gratitud. Y la gratitud es una de las cosas más importantes, creo yo, para realmente reconocer a Dios y decirle, cada día que me levante es un día de bendición. Porque es un día que estoy más alejado de la condenación y más cerca de la gloria de Dios. Si Dios a mí no me revela lo duro de la condenación, jamás podré valorar lo grandioso de la salvación. O sea, si yo no entiendo lo que me esperaba, jamás podré realmente decirle gracias Dios por tu salvación, porque lo entiendo. Hablaba, creo que era el domingo, y decía de la iglesia que tiene falta de poder, porque tiene falta de convicción. Realmente yo entiendo lo que Dios hizo. Así que ¿cómo lo hizo? Lo hizo por Él, por su amor, por su gracia, por su bendición. Pero viene la tercera pregunta, y es ¿para qué nos eligió? ¿Para qué lo hizo? Y en ese sentido, desafortunadamente, por esos mensajes desviados que a veces escuchamos o recibimos, pensamos que Dios solamente está para cumplirnos petición. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y le dijiste, ok Dios, estoy cumpliendo tu propósito? Yo lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga. Porque realmente le decimos es Dios, ayúdame, Dios bendíceme, Dios por favor contesta oración, Dios pero mira que estoy sufriendo, Dios pero mira que me duele, Dios pero mira que no me has contestado esto. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino para pedir por Él, sino para pedir por nosotros. Y si yo estoy siguiendo sus pisadas, es entender que estoy para esto. Así que estamos enfatizando el por qué o para qué somos iglesia, porque recuerde que la carta pastoral es algo ya más íntimo, y es algo donde le está hablando a sus discípulos, bueno, a su discípulo, en este caso que es Timoteo, pero es una carta abierta y le está diciendo, bueno, Timoteo, ¿cómo estás en el propósito que tengo para ti? Y en el versículo 16 le dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cata tenía una palabra, no sé si usted la utilizará, pero Cata tenía una palabra y era pastelito. ¿Usted se imagina donde Pablo hubiera sido un pastelito?
ya no me quieren los judíos. Ay, ya no me dejan entrar a la sinagoga. Ay, me están tirando piedra. Ay, me encarcelaron. Todo lo que digo es fuerte. Y eso no son palabras de un pastelito, son palabras de alguien que realmente está sufriendo. Mas sin embargo, en ninguna oración que yo le he escuchado, le he leído en las cartas a Pablo, le escucho diciendo: Dios, si termina este suplicio, termina este dolor. No, no, no. Él siempre está con la mira puesta en lo que Dios quería. Porque lo entendía lo que Dios le había dado. Ahora, el llamado de Dios es específico, pero así como el llamado el llamado de Pablo es específico, pero así como el llamado de Pablo es específico, nosotros tenemos un llamado. Tú tienes un llamado. Tú no sabes cómo estás impactando la vida de alguien, pero estás llamado a seguir a Cristo. Ahora, en el caso de Pablo, yo veo dos cosas que son evidentes. La primera, obviamente, el apóstol a los gentiles. Ok, Pablo fue el apóstol que llevó el evangelio a todo el mundo que no era judío. Por eso sus viajes misioneros, por eso las iglesias en Asia, por eso fue a España, por eso quería ir a Roma, quería ir a España y por eso fue a Roma. Pero el segundo es mostrarnos que si Saulo fue salvo, cualquiera que Dios escoja pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque tal vez para un pecador es más fácil reconocer que necesita a Dios. Es más fácil encontrar al peor de los pecadores, qué sé yo, arrastrándose en el piso por la cantidad de pecados y de pronto levantar la mano y decir: Dios, no lo merezco. Pero es que en el caso de Saulo era diferente. Él no era consciente de que necesitaba nada. Porque Saulo pensaba que estaba bien. Porque Saulo decía: Cristo, ¿quién es Cristo? O sea, yo solo me valgo. Y Jesús tiene que romper su corazón, su orgullo, su vanidad, su soberbia, para llevarlo a entender la necesidad que tenía. Así que no importa qué tan grande sea mi pecado, no importa qué tan duro sea el corazón de alguien, si Dios toca ese corazón, Dios lo hará. Ahora, obviamente nosotros hemos tenido frustraciones, porque tal vez hemos tenido alrededor personas que hubiéramos querido que se convirtieran y no se han convertido, y nos duele y nos frustra. Pero es entender que no soy yo el que convence a nadie y no soy yo el que elijo. El que convence es Dios a través del Espíritu Santo. Y Él es el que escoge. Y no porque sea justo o injusto. Él decidió. ¿Por qué te escogió a ti? No sé. ¿Por qué no escogió a otra persona? Tampoco lo sé. Pero le doy gracias que me haya escogido a mí. Le doy gracias que yo haya podido entender que sin Cristo estaba perdido. Usted se ha puesto a pensar, siempre, no sé por qué siempre Dios me coloca este ejemplo cuando estoy predicando, pero el joven rico quería acercarse a Jesús, sabía que Jesús era bueno. Pero el joven rico tenía una mirada muy corta, porque el joven rico pensaba era en esta tierra. Cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, qué sé yo, no pensándole en una forma errada de que eres una persona avara o algo así, sino diciendo, él decía: no, y si vendo todo esto, ¿qué va a pasar en mi vejez? La mirada del joven rico iba hasta su vejez, hasta ahí llegaba. Él pensaba que no había nada más. Y obviamente eso le hizo no entender que dependía de Dios, que Jehová es Jehová Jireh, el proveedor, el que sostiene, el que sustenta, que Él es nuestra bandera, nuestra estandarte, nuestra paz. O sea, que Dios es todo en nuestra vida. Él no lo entendió, pero ahora tú lo has entendido. Y vivimos en este mundo, y en este mundo Jesús dijo: tendremos aflicción, y tenemos aflicciones. Venezuela hoy está con una aflicción muy dura. En Colombia está una tensión muy fuerte, porque en el mundo tendremos aflicción. Pero Él dijo: pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo, y porque yo voy caminando a la grandeza de lo que Dios quiere. Así que si la gracia de Dios nos ha alcanzado,
Hay dos cosas que yo quiero pedirles en esta noche. Primero, que no olvidemos que su gracia nos ha alcanzado y que no lo demos por sentado. Porque a veces cuando recibimos algo, parece que ya fuera obligación y olvidamos que es por gracia. Entonces, Dios, pero ¿qué te pasa, Dios? ¿Qué te pasa de qué? Es Dios. Yo soy el que tengo que tener los pies en la tierra. Y soy el que tengo que entender que es por gracia que Dios me ha bendecido. Y acá quiero tomar un texto del Antiguo Testamento en Isaías. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que no importa qué tan mal estuviera. Y vuelvo y te digo, porque en medio a veces de pronto que caemos en religiosidad, pero nuestra vida hoy no es lo mismo de lo que era. ¿Y no es glorioso eso? ¿No es motivo de alegría y de regocijo en el Señor? Así que esta es la verdad que tenemos que anunciar, y es el amor que Dios ha tenido por nosotros como elegidos, y poder hablarle a la gente de ese amor. No todo el mundo se convertirá. Y yo no sé a cuánta gente Dios te llevará a ti. Ananías solamente registra la palabra una vez y que le predicó a todo el Saulo de Tarso. Solamente predicó eso. Y fue la corona que le llevó al Señor. Seguramente Pablo tiene más coronas que llevarle. Pero Dios en el cielo no va a medir cuántas coronas ganó el uno del otro como si estuviéramos compitiendo, sino Pablo nos va a preguntar, Dios, perdón, nos va a preguntar si hicimos lo que quería el día que hiciéramos. Porque en la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 de acuerdo a lo que. Así que tú no aspires a tener 5 si eres de 1. Y no quieres responder por 1 si eres de 5. Cumple lo que Dios te manda. En el lugar donde Dios te manda. En el ámbito, en el contexto en el donde está. Porque al que más se le da, más se le demanda, dice la palabra. Así que él termina con algo glorioso. Y estaba leyendo para la predica, y hay una nota de Jonathan Edwards sobre este último versículo, y dice que es como si nosotros como cristianos nos pudiéramos contagiar de esa. Y acá vuelvo a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Colombia gana ayer? Pero cuántas veces, sí, yo sé que Dios me ama. Sí, gracias Dios. Pero ¿en serio entendemos que Dios nos ama? O sea, ¿entendemos qué significa? Ayer vi el partido con Lucy. Y antes del partido, Lucy me dijo algo así como que, ¿qué pasa si Colombia pierde? Le dije, no, pues mañana vamos a trabajar. Y me dijo, ¿y si gana? Igual. O sea, eso no cambia nada. Nos da una felicidad, pero no cambia nada. Pero el amor de Cristo lo cambia todo. El amor de Cristo transformó mi vida, transformó mi entraña, transformó mi generación. Lo que soy. Y tal vez hablo a los padres, porque Dios no me dio el privilegio de ser padre, pero sí me ha dado el privilegio de estar al lado de mucha gente. Y cuando yo veo gente que ha sido transformada por la palabra, eso genera gratitud en el corazón, alegría en el corazón. Yo no sé si ustedes entiendan que de sus lomos se está levantando una nueva generación de personas que van a adorar y van a bendecir al Señor, que van a caminar con Él. Así que Pablo termina esta parte de su testimonio diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él dice, no hay otro que merezca tanta gloria. Es el Dios grande, el Dios eterno, el Dios maravilloso. Ahora, ese Dios grande, creador del universo entero,
si nosotros nos miramos acá, pues yo soy más grande que ustedes, el pastor es grandote. Pero si nosotros nos miramos frente al universo entero, sabe que nosotros somos partículas de polvo. O sea, nosotros no somos nada en este universo. Y el Dios de ese universo te miró a ti. Y el Dios de ese universo te escogió a ti. Te dio talentos, te dio habilidades, te dio su gracia. Y acá es donde Jonathan Edwards decía, ¿cómo no alegrarnos en Él? ¿Cómo no gozarnos en Él? ¿Cómo no cada mañana levantarnos? Ahora, yo no sé cómo fue que Pablo estaba escribiendo esta carta, pero en medio de su carta él está escribiéndole a Timoteo cosas que tienen que ver con la iglesia, pero le dice, y yo que era pecador y que caminaba en esto, pero la gracia me alcanzó y ahora soy predicador por su nombre porque Él me bendijo. Y dijo, a Él sea la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Yo creo que este hombre lloraba escribiendo esto, diciendo realmente lo entiendo. Cristo ha transformado tu vida, la transforma todos los días. Porque la palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Que nueva es cada mañana su gozo, su alegría, su bendición. Así que yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque tenemos pastores y servidores y líderes y personas que nos guían y nos bendicen. Pero el único que es nuestro mentor, el único que nos lleva a una vida cambiada, el único que nos transforma es Dios. Y Dios coloca líderes y coloca pastores y coloca servidores para que nos ayuden en el camino. Pero Pablo no duró toda la vida con Simeón. Y Pablo no se quedó toda la vida con Bernabé. Hubo un momento donde Pablo llegó a depender directamente de Dios. Y no es que, ay, el pastor se está lavando las manos para no. Obviamente sabemos que estamos en el proceso con las personas. Pero yo entiendo que Sofía y Santiago estén esperando que llegue la mamá a servirles las comidas. Yo entiendo eso. Es preocupante que María Paula estuviera en su casa esperando que Esperanza salga del culto y se vaya a su casa a servir la comida a ella y a su esposo. Preocupante. Porque se espera que crezcamos. Se espera que maduremos. Se espera que asumamos responsabilidad. Y que cada día dependamos menos del hombre y dependamos más de Dios. Y que nuestro oído sea afinado para que Dios nos guíe. Ahora, si tú estás empezando en el evangelio, no te sientas, tú eres Sofía, tú eres Santiago, todavía estamos ahí. Pero lo que me da a mí madurez en el evangelio no es el número de años que lleve en el evangelio, sino el crecimiento que tengo. Porque hay personas que pueden llevar 20 años en el evangelio y seguir siendo niños espirituales. Y hay personas que pueden llevar 2, 3, 5 años y ya haber crecido en el Señor. Pero nos lleva a entender que no seguimos las pisadas de un pastor, no seguimos las pisadas de un líder, no seguimos las pisadas de ese servidor que es tan lindo, no. Nuestra mirada está en Cristo. Y a quien seguimos y a quien queremos emular en nuestra vida y a quien queremos glorificar en nuestra vida es a Cristo. Porque solo a Él miramos, porque solo en Él nos gloriamos, porque solo a Él servimos. Y por eso hemos decidido, al igual que Pablo, seguir sus pisadas. ¿Qué tanto te inspira Cristo? ¿Qué tanto es tu propósito diario de no pedir tanto y decirle, Cristo, que hoy sea un poco más, que hoy te glorifique y que te exalte?